Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. El tema que nos corresponde hoy es el tema propiamente ya de la independencia. Producto de esto, una vez terminada la independencia, se propicia otro problema llamado liberalismo en México. En enero del 1861, cuando el gobierno de Juárez se instaló en la capital, luego de la guerra de reforma, los problemas más urgentes se presentaron en el siguiente orden. Primero, la pacificación del país, que implicaba el sometimiento total de los conservadores. Segundo, el reconocimiento internacional. Tercero, la celebración de elecciones para seguir el orden constitucional. Y cuarto, la organización de las finanzas públicas. Este es el problema que se presenta. La pacificación del país. Este era un problema muy difícil de solucionar, no solo porque aún sobrevivían elementos del conservadurismo que habían organizado guerrillas y se acercaban a la capital amenazando con un nuevo estallido de violencia general, sino porque entre los mismos liberales existían divisiones, pues no todos estaban de acuerdo con las medidas adoptadas por Juárez. Y esto, bueno, pues sucede en todos los gobiernos. Para algunas personas esas medidas eran demasiado drásticas y consideraban que debían establecerse una dictadura. Juárez había decretado la expulsión de 3 diplomáticos extranjeros. El nuncio apostólico, representante del Vaticano y los representantes de España y Guatemala, bajo la acusación de haber intervenido en la política interna. Había decretado además el destierro del obispo de México y de otros 4 prelados inculpados por haber fomentado la guerra civil. Algunos políticos opinaban que la expulsión de los diplomáticos y de los miembros del alto clero mexicano podían acarrear tropiezos en las relaciones internacionales. La prensa nacional actuaba como si fuera un poder político más y agitó los disturbios al interior del gabinete presidencial, que cedía a las presiones y renuncias. Pero aun cuando se formó un nuevo gobernante, continuó la polémica en torno a la presidencia de Juárez y de algunos que querían destronarlo basándose en su supuesta traición por la firma del tratado McLean-Ocampo. No obstante, Juárez al fin ratificó por el Congreso y se le autorizó solicitar un préstamo por $1,000,000 para luchar contra la reacción, así como para suspender las garantías individuales e incluso la prensa. La agitación política empeoró con la noticia del asesinato de Melchor Ocampo, quien se había retirado de la vida pública y residía en su rancho en Michoacán, hasta donde llegaron las guerrillas reaccionarias para tomar venganza. Este asesinato provocó la indignación del Congreso, que autorizó al gobierno a recurrir a cualquier medio para acabar con la guerrilla, y los diputados, mediante un decreto, pusieron a los jefes reaccionarios fuera de la ley de toda garantía en sus personas y propiedades, y ofreció una recompensa de 10,000 pesos a la persona que capturara a cualquiera de ellos.
Días después de la muerte de Ocampo, los generales liberales, Santos de Gollado y Leandro Valle, fueron derrotados en combate y ejecutados por la guerrilla conservadoras. Los combates entre las tropas del gobierno y y de la reacción continuaron durante todo el año de 1861, al fin el cual las tropas conservadoras estaban casi vencidas. Ya en enero del 62 se disolvieron las últimas fuerzas rebeldes, pero estas guardaban ya una nueva esperanza, un monarca europeo. El reconocimiento internacional, la necesidad del reconocimiento exterior era de gran importancia para consolidar al gobierno en el plano de las relaciones internacionales. Juárez afirmó la legitimidad del gobierno liberal aún durante la Guerra Civil y me manifestó al mundo su deseo sincero de buscar la relación amistosa con todos los pueblos, ofreciendo cumplir sus compromisos internacionales. En los primeros 3 meses de 1861, Juárez recibió las cartas que acreditaban como representantes de sus respectivos países a los ministros de Estados Unidos, Prusia y Francia. Elecciones presidenciales. En junio de 1861, 5 meses después de que el gobierno liberal hubiera llegado a la capital y en medio de una fuerte agitación política, tras serios debates, el Congreso declaró a Juárez presidente constitucional para el cuatrenio de 1861 a 1865. Días más tarde, el general Jesús González Ortega fue nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que de acuerdo a la Constitución equivalía al de vicepresidente. En cuanto a las finanzas públicas, el problema más grande en medio de aquella crisis política era la parte financiera, debido a la urgencia de conseguir fondos para acabar con la reacción, cubrir los gastos más apremiantes del gobierno y pagar la deuda pública. Los bienes del clero se habían nacionalizado, pero en la práctica se encontró que la riqueza eclesiástica valía menos de lo que se suponía y de lo que habían calculado los acreedores ingleses, que en 1856 había hecho una investigación para evaluar el monto de los bienes clericales con los que México podría pagar su deuda externa. Cuando tuvieron lugar las operaciones de nacionalización, fue muy poco el dinero que encontró el erario, apenas alcanzó para cubrir las primeras necesidades y de ninguna manera para dedicarlo al pago de la deuda pública. El gobierno se vio entonces en la necesidad de tomar una decisión que resultaría ser la oportunidad que los monárquicos mexicanos y el imperialismo francés estaban esperando. Buenas noches, no hay ninguno todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Para el 17 de julio de 1861, el gobierno promulgó un decreto por el cual quedaban suspendidos en el término de 2 años todos los pagos, incluso el de las asignaciones destinadas para la deuda contraída en Londres y los conservadores extranjeros. La deuda contraída en Londres era en realidad la última convención de la deuda que México tenía con Inglaterra desde los primeros años de vida independiente. Dicha convención, celebrada en diciembre del 1850, había resultado beneficiosa para México, ya que se consiguió la reducción del interés vencido del porcentaje del interés por pagar y que fue cubierta puntualmente durante 3 años siguientes y se suspendió al estallido de la Revolución de Ayutla en 1854. Las convenciones extranjeras eran contratos que los capitalistas extranjeros ingleses, franceses y españoles establecían con el gobierno mexicano cuando éste no podía pagar. Estos nuevos contratos garantizaban a los acreedores unas condiciones especialmente ventajosas y un rédito exorbitante que se hacía aparecer como correspondiente a una deuda inferior, ya que la ley prohibía
el interés por las deudas externas excediera el 6% anual. Por otra parte, Juárez había tenido que reconocer las deudas contraídas por México, los extranjeros durante la Guerra de los 3 años, sobre todo las correspondientes al gobierno liberal, las cuales empezaron a pagarse prontamente. El gobierno de Miramón también había contraído deudas con el exterior, al adquirir préstamos por los que se emitieron bonos y cuyos poseedores más importantes era una firma bancaria dirigida por un suizo, después nacionalizado francés. Tal firma bancaria estaba además relacionada con los franceses residentes en México, de manera que los bonos Yacker correspondían en realidad a la deuda francesa de México. Los bonos por la deuda del gobierno conservador durante la Guerra Civil tenían un valor aproximado de 55 millones de pesos, de los que Juárez reconoció la suma de 1,600. La cantidad real recibida en efectivo por Miramón, la deuda externa de México en 1861, estaba compuesta de la siguiente manera: 69,994,542 millones a los ingleses, 2,800,762 a los franceses y 9,460,986 a los españoles. Esto trajo consigo, pues, las revoluciones internas. ¿Pero qué es de todo esto para nosotros? Bueno, pues nos damos cuenta que los gobiernos liberales propiamente siempre buscaron el beneficio propio. El endeudamiento propiamente de la nación, podemos decir que viene desde estos conceptos liberales. Por ende, pues es importante darnos cuenta que este liberalismo como tal, pues nos sigue afectando hasta a la actualidad. Pero, ¿qué decir de los liberales y conservadores? Es decir, en concreto, ¿qué son los liberales y qué son los conservadores? ¿Por qué esta lucha entre liberales y conservadores? ¿Qué podríamos nosotros decir acerca de esto? Los liberales y conservadores. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? Todavía no hay no hay alumnos. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, liberales y conservadores, sus modelos políticos. El gobierno de José Joaquín Herrera, de 1848 a 1851, sostenía una línea moderada que aprobó la indemnización acordada en un favor de México
en los tratados de la ciudad de Hidalgo. Este tratado Bueno, perdona, problemas de señal. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el modelo liberal del primer tercio del siglo pasado fue claramente expuesto por José María Luis Mora y en su programa Los principios políticos que en México ha profesado el Partido del Progreso y de la manera con que una sección de este partido pretendía hacerlo valer en la administración de 1833 a 1834. El autor resumió en 8 puntos las ideas esenciales que integran dicho modelo liberal. Libertad absoluta de opinión, supresión de las leyes represivas de la prensa. Segundo, abolición de los privilegios del clero y de la milicia. Es decir, bueno, pues históricamente el clero ha sido beneficiado, lo mismo que los militares. Tercero, supresión de las instituciones monásticas y de todas las leyes que atribuyen al clero conocimiento de negocios civiles, como el contrato de matrimonio, etc. Es decir, para muchas familias era importante estar casado por la iglesia más que por el Estado. Entonces, por eso muchos matrimonios pues, tuvieron dificultades debido a que le daban más peso a un certificado de matrimonio religioso que a un civil. Entonces, pues esto también para las cuestiones administrativas no era muy conveniente. Cuarto, el reconocimiento, clasificación y consolidación de la deuda pública, de asignación de fondos para pagar desde luego su renta, de hipoteca para amortizarla más adelante. Quinto, medidas para hacer cesar y reparar la banca de la propiedad territorial, para aumentar el número de propietarios territoriales, fomentar la circulación de este ramo de la riqueza pública y facilitar medios de subsistir y adelantar las clases indigentes sin ofender ni tocar en nada el derecho de los particulares. Sexto, mejora del estado moral de las clases populares por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública, para la difusión de los medios de aprender, la inculcación de los deberes sociales por la formación de museos y conservatorios de artes y bibliotecas públicas, y por la creación de establecimientos de enseñanza para la literatura clásica de las ciencias y la moral. Es decir, a partir de aquí se comienza mucho a cuestionar la educación privada. Esto para darle mayor realce a la educación pública. 7. La abolición de la pena capital para todos los delitos políticos y aquellos que no tuviesen el carácter de un asesinato de hecho penado.
y la garantía de integridad del territorio por la creación de colonias que tuviesen por base el idioma, uso y costumbres mexicanas. Bueno, estos fueron algunas de las propuestas por parte de los liberales. La pregunta que podríamos hacernos, ¿en qué nos han beneficiado o en qué nos han afectado estas decisiones que hemos tomado? Bueno, pues ahí ya queda al criterio de cada quien. Los 8 citados principios son los que constituyen en México la afirma Mora, el símbolo político de todos los hombres que profesan el progreso e inspiran también a la práctica concreta de una administración, la de Valentín Gómez Farías de 1833, derrotado por los militares de Santana y sus socios amantes del retroceso. Mora aconsejaba a los moderados llevar adelante tales principios por medidas prolongadas y enérgicas. Es fácil comprender que el modelo liberal respondía a 4 necesidades básicas del país. La primera es el respeto a los derechos del hombre, violentados por las administraciones públicas, apoyadas en la tradición conservadora, la intolerancia religiosa y la brutalidad militar. Segundo, la supresión de fueros y privilegios cuya existencia mantenía trabado el desenvolvimiento de la República. Tercero, la promoción de la circulación de la riqueza estancada en las manos de los grupos minoritarios y la aplicación de una política económica y social orientada a estimular el crecimiento del Producto Nacional y la elevación de los niveles de vida. 4. El estímulo a la unidad nacional por medio de la colonización de las vastas extensiones del territorio marginadas por la distancia y la ausencia de una población fuertemente enraizada en las costumbres y sentimientos mexicanos. Esta abolición de los privilegios del clero y de la milicia, escribió Mora, era entonces, como es hoy, una necesidad real, ejecutiva y urgente, pues ellos representaban en definitiva obstáculo para el cambio social. Los privilegios eran la expresión del espíritu del cuerpo social, organizado en forma opuesta a los intereses morales y materiales del desenvolvimiento nacional y democrático. Su origen, advirtió Mora, se encuentran en la antigua España. No solo el clero y la milicia tenían fueros generales que subdividían en los de frailes y monjes en el primero y las artillerías, ingenieros y marina en el segundo. La Inquisición, la universidad, la Casa de Moneda, la Marquesado del Valle, los mayorazgos, las cofradías y hasta los premios tenían sus privilegios y sus bienes. En una palabra, su existencia separada. Los resultados de esta complicación eran muchos y todos fatales. El espíritu nacional y la moral pública. Y la independencia y libertad personal al orden judicial y gubernativo. Y la riqueza y prosperidad nacional a la tranquilidad pública. Por su parte, la observación es rigurosa y exacta. Cuando Mora subraya la disconformidad entre el espíritu del cuerpo y el espíritu nacional. Estas denuncian la lucha entre pervivencia del feudalismo colonial y la emergente nacionalidad mexicana. Entonces, ¿qué es lo más adecuado para seguir adelante como nación? Bueno, esto lo veremos la próxima clase.
Otra parte importante fue la aplicación de las leyes de reforma. Confirmó la razón de los liberales. Leopoldo Solís anotó. Dice, la movilidad de los factores productivos se cita con frecuencia como una condición necesaria del proceso de desarrollo económico. Es decir, lo que nuestra nación buscaba a toda costa era un desarrollo económico que le permitiera un crecimiento. Sin embargo, bueno, pues uno de los problemas que seguimos teniendo es esta lucha entre liberales y conservadores. Quizá hoy en día de manera menos clara, pero a fin de cuentas sigue la misma